capítulo 106, versículo 34 al 39. Y vamos a hablar acerca del sacrificio a los demonios. Y tenemos que ser mudados en nuestros pensamientos, en nuestra perspectiva, de manera, queridos hermanos, que amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece. Así que vamos a ir a la lectura. Dice la escritura así: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Salmo 106, verso 34. Verso 35: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Queridos hermanos, el Salmo 106 nos habla de una enseñanza muy importante, muy poderosa, acerca de la consecuencia de honrar o dar culto a los ídolos. Y es que hay una realidad espiritual. Nosotros podemos ver desde afuera solamente un grupo de personas que está quemando incienso, que está trayendo ofrendas, pero detrás de cada ídolo hay demonios que están trabajando en todo ese tipo de sistema. Y la escritura claramente nos dice que el que a los ídolos sacrifica, a los demonios está sacrificando. Así que hoy tenemos que ver la parte espiritual de lo que está ocurriendo. Hoy tenemos que abrir nuestros ojos a la dimensión que no vemos físicamente, pero que está allí presente. El pueblo de Israel, queridos hermanos, fue instruido por Dios. El Señor les dijo que no se mezclaran con las naciones, porque tarde o temprano iban a aprender de sus obras. Pero Israel, de manera deliberada, se fue en contra de lo que Dios había establecido y no destruyó a las naciones idólatras. Al principio bien lo empezó a hacer. Cuando empezó a conquistar la tierra, empezó a destruir a los moradores. Pero cuando Israel se sintió grande, cuando Israel se sintió importante, dijo: bueno, ya no es necesario destruirlos, que nos paguen tributo. Pero la idea no era que les pagaran tributo a Israel. Lo que Dios quería era que se erradicara todo ese sistema idolátrico, porque eso tarde o temprano iba a llevar a la ruina a Israel. Así que solo se trataba de obedecer. Volté con el que está al lado y dígale: solo se trata de obedecer. Hable así, dígale: solo se trata de obedecer. Hermanos, la palabra de Dios es muy sencilla. Solo se trata de obedecer. Israel solo tenía que obedecer. El problema es que no lo hicieron y empezaron a mezclarse con las otras naciones, y esto empezó a traer una decadencia terrible en Israel. Empezaron a honrar los ídolos de otras naciones, y esta fue la causa de su ruina. ¿Ha escuchado usted acerca de Moloc? Moloc era uno de los ídolos más perturbadores y más crueles que había en el tiempo de Israel. A este ídolo se le sacrificaban los niños. Llegaban los padres con sus hijos, con sus bebitos, y los sacrificaban a Moloc. ¿Pero cómo lo sacrificaban? Bueno, la historia nos habla acerca de que Moloc era una figura de bronce, tenía una cabeza de toro y tenía en el abdomen y en las manos unos huecos. Esa figura la encendían con lumbre en la parte de abajo y quedaba el rojo vivo. Y una vez que se encendía el ídolo, empezaba la música a sonar estrepitosamente, y los padres mismos ofrecían a sus hijos en los brazos de Moloc, y los bebitos morían ahí. Sus gritos se ahogaban por los tambores y por la música.
Y los padres lo hacían creyendo que si hacían eso, que si se despojaban de sus hijos, les iba a venir bendición, les iba a venir prosperidad. Esta práctica nefasta y abominable, la Biblia la condenó enérgicamente. Y miren, hermanos, tenemos que darnos cuenta que aunque el mismo sistema idolátrico de Moloch ya no se vive hoy en nuestros días, pero la figura espiritual sigue presente. Hace un momento dijo el hermano, estuvimos presenciando un culto de fuego durante todos estos días pasados. Es la misma naturaleza idolátrica. Los padres siguen llevando a sus hijos, siguen ofreciendo a sus hijos y los siguen marcando, porque cada vez que tú participas o eres coparticipante de un culto así, estás marcando tus propias generaciones. Las fuerzas demoníacas, hermanos, están operando, están trabajando. Fíjese lo que dice la escritura en el versículo 37, y es algo escalofriante. Sacrificaron sus hijas y sus hijos a los demonios. Los sacrificaron. Así que detrás de la práctica idolátrica, hermanos, están las fuerzas demoníacas. Hoy tenemos que abrir nuestros ojos a esta realidad y dejar de minimizar lo que no debe de ser minimizado. Tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta que estamos en una guerra espiritual y que muchas personas están presas de poderes ocultos que los llevan a actuar de esa forma. Le decía yo a mi hijo hace rato, le digo: hijo, ¿qué sientes cuando ves a las personas honrando a las criaturas y no al Creador? Y dice: papá, siento como enojo y tristeza. Vaya, esa mezcla de enojo y de tristeza se llama celo. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Elías? Él sentía un vivo celo por Dios. Decía: no puedo permitir que mi nación esté sucumbiendo en la idolatría. Yo no puedo permitir que mi nación siga postrada delante de imágenes inanimadas que no tienen poderes para nada. Yo necesito hacer algo. Y lo primero que el profeta Elías hizo fue obedecer a Dios. Porque yo estoy seguro que a lo mejor en algún momento tú dices: yo siento impotencia, necesito hacer algo. Empieza por obedecer a Dios. Cuando tú empiezas por obedecer a Dios y amar a Dios y vivir los mandamientos de Dios, el Señor se encarga de hacer lo demás. Porque cuando Elías estaba en el Carmelo y él estaba preparando el sacrificio que iba a ser ofrecido para Dios, Elías subrayó en su oración: todo esto lo hice porque tú me mandaste. Todo lo que se ha hecho hasta hoy, toda la confrontación al rey Acab, toda la confrontación a los sacerdotes de Baal, se hizo porque tú me mandaste, porque estoy bajo tu autoridad, bajo tu soberanía, bajo tu poder, bajo tu unción, bajo tu llamado. Este es tu deseo, no es el mío. Cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, Dios empieza a usarnos para derribar fortalezas. Basta con que tú llegues a una oficina donde todos son idólatras y tú estás mantenido en la obediencia a Dios, y las cosas empiezan a cambiar en esa oficina. Ya desde que llegan con el canastito para que le pongas ahí para la celebración de la Virgen, cuando tú dices no, ya la cosa empieza a cambiar ahí. No, ¿por qué? No porque yo le sirvo a otro Dios. ¿Te acuerdas de Daniel cuando estaba en Babilonia? Él dijo: no, yo no puedo. Sus amigos dijeron: no, nosotros tampoco podemos. Y los mandó traer el rey a sus amigos de Daniel y les dijo: miren, les voy a dar otra oportunidad. Cuando salga el Dios que yo he edificado y empiece a sonar la música, ustedes se van a postrar y lo van a adorar. Y ellos dijeron: lo sentimos, oh rey. Fíjese que nosotros servimos a otro Dios y Él se pone enojado cuando nosotros no le damos exclusividad. Nosotros honramos a un Dios que todo lo puede, que es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, y nosotros no estamos dispuestos a deshonrarlo. Así que no hay que esperar a que suene el tambor, no vamos a esperar a que suenen los ídolos. Nosotros vamos a adorar a ese Dios, y si usted nos va a enviar a ese horno de fuego, estamos dispuestos a dar la vida, porque nuestro Dios tiene poder para sacarnos de ahí. Pero si no nos saca, de todos modos no vamos a ceder, porque preferimos quedar bien con Él que con el mundo. Y usted conoce la historia.
Entonces el rey se enojó y los agarró. Dice que mandó de sus hombres más fuertes, de esos que todos los días iban al gym, agarró y los mandó. Dijo: miren, agarren a estos tres y métanlos al horno. Pero el horno estaba encendido tanto que las llamas que salían del horno consumieron a esos hombres fuertes. Después de un rato, el rey se le quedó viendo desde afuera al horno y dijo: oigan, ¿que no eran tres los que nosotros habíamos metido al horno? Sí, su majestad. Pues vengan y vean, porque yo no solo veo tres, yo veo cuatro, y no se están quemando, están caminando de un lado a otro, y el cuarto es semejante a los dioses. Alábale, porque Él vive. Este es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que sabe honrar a los que le honran. Y al rey les mandó decir a aquellos tres: sálganse de ahí, vengan, porque ahora reconozco que su Dios es Dios de dioses. Él tiene poder y sin igual poder. Hermanos, tenemos que sentir un vivo celo por Dios. Tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña verdades espirituales sobre esto. Y él dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 19 al 22: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el sacrificar a los ídolos? No, claro que no, no es nada. Los ídolos son seres inanimados, son figuras inanimadas, no tienen poderes. Antes, yo les tengo que decir que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo están sacrificando, no a Dios. No a Dios. Y no quiero, dice el apóstol Pablo, que ustedes vayan a ser participantes con los demonios, porque no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque vamos a provocar a ir al Señor. Entonces, yo quiero preguntarte: ¿tú has celebrado la Santa Cena o la Cena del Señor? ¿Sabes que eso tiene un impacto espiritual altamente poderoso? Cada vez que tú celebras la Cena del Señor, cuando tú levantas tu copa en alto, tú estás reafirmando el pacto que el Señor hizo a través de su sangre. Cuando tú tomas la copa y la levantas, le estás diciendo al Señor: aquí sigo, te sigo esperando, te sigo creyendo, te sigo amando, y sé que pronto vas a volver por mí, por mi casa, y estaremos contigo. Aquí sigo, Señor. Y cuando tú tomas ese pan y comes de ese pan, tú recuerdas que el precio de tu redención fue pagado a un alto precio. El apóstol Pablo está diciendo: bueno, cuando ustedes celebran la mesa del Señor, ustedes están renovando sus votos con el Señor, ustedes están declarando que están del lado del Señor, ustedes están manteniendo su fe viva en el Señor. No pueden entonces participar de la copa del Señor y al mismo tiempo estar participando de idolatrías. No se puede, porque entonces vamos a provocar al Señor a ira. Mire, hermano, a mí me han pasado muchas cosas en el ministerio. A lo largo de más de 20 años he visto muchas cosas. Pero recuerdo que una ocasión fui a una casa que me mandaron llamar que había una endemoniada. Entonces, cuando yo iba caminando, ¿verdad?, iba yo con unos hermanos de la iglesia a reprender el demonio. Y cuando voy entrando, el espíritu malo me dice: Iván, siervo de Dios. Leo, ¿me conoces? Sí, dice. Y también te trajiste a los más consagrados de la iglesia. Pero Iván, ¿no te dijo Dios que este cuerpo ya está desechado? Lo desechó. En ese momento, hermano, yo no le hice caso. Yo empecé a reprenderlo, ¿verdad? Y el Señor te destruye. Empecé a reprenderlo. Ya había pasado una hora. Ya después de una hora uno dice: Señor, ¿por qué no sale? Pasada la hora, aquella mujer se desmayó y el mal espíritu salió. Yo no entendía. Entonces fui y me le acerqué a la familia
Y alguien de ahí me dijo: esta mujer había sido cristiana. ¿Qué? Teológicamente yo sé que a un cristiano no se le puede meter un demonio, porque si el Espíritu Santo está ocupando el templo, no puede entrar nada más. ¿Qué pasó entonces? ¿O no dice la Escritura que somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Qué le pasó? Dijo: fíjese que esta mujer cayó en desesperación porque se enfermó y fue a buscar a Dios, y como Dios no le contestó rápido, ¿qué problema es eso? Como Dios no le contestó rápido, entonces ella fue y buscó la ayuda de santeros y de brujos. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que Dios contesta rápido? Ahí estaba Abrancito, ya había pasado los 80, y después de cuántos años no le trajo a su bebé, Isaac. Hermanos, Dios no contesta rápido a veces. Hay ocasiones que es inmediata la sanidad, es inmediata la liberación, pero hay veces que uno tiene que estar doblando rodillas y pasa tiempo. ¿Cuánto tiempo no esperó el Señor para tu transformación? Y de muchos de nosotros Él sigue trabajando. Entonces aquella mujer se desesperó, fue a buscar a los brujos, y el brujo le dijo: sí, yo puedo sanarte siempre y cuando pactes. Y aquella mujer dijo: está bien, yo pacto. Se había endemoniado una vez, 2 veces, esta era la tercera. Cuando yo volví en oración al Señor, le dije: Padre, ¿y aquí qué hago? Y el único versículo que el Señor me mostró en ese tiempo fue este: no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El siervo de Dios dijo: si a ustedes les parece mal servir a Dios, está bien, no lo sirvan. Si a ustedes les parece mal obedecer a Dios, no lo obedezcan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Un compañero del ministerio estaba descansando, 2 de la mañana, llegaron y tocaron la iglesia. Pastor, salió y dice: ¿qué pasó? Traemos una endemoniada. Entre 5 personas no podían someterla. Dijo el pastor: sí, métanla a la iglesia, ahí voy. Entre 5 no podían meterla. De repente llega el pastor y se le queda viendo y le dice: te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas. Y se va el demonio. Y todos se quedan sorprendidos y le dicen: pastor, dice, ¿cualquiera puede hacer eso? Y dice el pastor: sí, cualquiera que obedece al Señor. Que pasen buena noche, nos vemos mañana en la oración. Déjenme dormir, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos ha dado potestad para hollar serpientes. A todos los que obedecen, a todos los que le aman, a todos los que le honran. Saquemos, hermanos, de nuestro corazón la idolatría. Saquémosla. Mire, en México he tenido que predicarle a muchas familias. Yo a veces entro a las casas y están tapizadas de ídolos. Y recuerdo particularmente una hermana en Cristo, antes de serlo, que yo llegaba a predicarle y tenía un altar enorme. Ahí tenía un montón de santos ídolos, tenía la muerte, tenía las cartas del tarot, tenía toda clase de brujería ahí. Yo siempre llegaba y le hablaba de Cristo, y le hablaba de Cristo, y le hablaba de Cristo. Y una ocasión, después ya de algunas semanas, se me queda viendo aquella mujer y me dice: pastor, ¿no ve algo diferente en mi casa? Yo, como siempre, le daba la espalda, ¿verdad?, al altar de ídolos. Decía: no veo nada diferente. Dice: ya no están los ídolos, hermano. Y sacó una caja así grandota. Mire, dice, aquí los guardé todos para que usted se los lleve, los tire, los rompa, a ver qué hace allá. Dice: no los había sacado del altar, porque primero tenía que sacarlos de mi corazón. Pero ahora que Cristo está en mi corazón, he entendido que no hay lugar para nadie más, y yo me quedo con Cristo. Hermanos, mire que quisiera decir tantas cosas, pero el tiempo apremia.
Solo quiero terminar diciéndole esto, querido hermano. Si usted ha establecido a Cristo como Señor de su vida, de su casa, de sus propiedades, asegúrese que siempre Él esté ahí. Siempre. No le sirva a nadie más. El ser humano por naturaleza siempre va a buscar a quién servir. Siempre. Pero va a tener que servir a alguien. Pero usted decide a quién servir. Si usted honra hoy a Dios, la honra de Dios es incomparable. Él tiene una Canaán espiritual para usted y para su casa. Un edificio no hecho de manos de hombres, que está siendo preparado en el cielo. Así que honre siempre a Dios, ame siempre a Dios. Y yo sé que de Dios va a venir recompensa en esta vida y en la venidera. No deje de asistir a su célula. Invite a sus vecinos, a sus amigos, a la gente que vaya pasando, compártales. Si usted de repente va en el camión, párese, predique. Quiero que por un momento observe a todos los que estamos aquí. ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí empezáramos a predicar en el bus? ¿Se imagina cuánta gente escucharía un sermón el día de hoy? Párese a predicar en el bus. Lleve tratados, regálelos cuando vaya al mercado. Cuando vaya a cortarse su cabello a la peluquería, lleve un tratado y déjeselo al peluquero. Dígale que Cristo lo ama. Vamos a empezar a predicar. Mire, entre más nosotros predicamos, más disminuye la influencia de los ídolos. Más disminuye. Entre más la gente viene al conocimiento de Dios, mire qué bonito es cuando la gente está sacando esos ídolos, los está rompiendo, los está haciendo pedazos y está recibiendo a Cristo. Pero eso no surge si no es por la predicación del Evangelio. Nosotros somos promotores de un Dios que todo lo puede. No tenga miedo, no tenga pena. Ahí decimos, ay, es que a mí eso de predicar en público. Había una hermanita en México que le daba pena predicar en público. Entonces un día me dijo, pastor, fíjese que yo tengo muchas ganas de predicar, pero cuando me ponen ahí enfrente me da miedo. Entonces un día empezó a preparar donas y agarró las donas y se fue a regalar donas, y junto con las donas un tratado evangelístico. Al poco tiempo empezó a llegar gente a la iglesia. Y oiga, ¿y cómo fue que usted llegó? Por una dona. Una mujer me llevó una dona, me dejó un tratado y me hizo sentir Dios la necesidad de buscarlo. Y aquí estoy. Hermanos, prediquemos, hablemos de Cristo. Si amamos nuestra ciudad, no la dejemos perecer. Busquemos estrategias que frenen toda esa maldad. Sigamos predicando, sigamos obedeciendo a Dios, y vamos a ver una ciudad conquistada por el Espíritu Santo. Les agradezco mucho su atención, que Dios me los bendiga. Voy a dejar este lugar al pastor Rosalío. Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres, hermanos? Yo los veo pensativos. Ojalá que así sea. Me llevo en la mente la palabra minimizar, porque eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Minimizamos. Que ellos hagan lo suyo, nosotros vamos al culto. Que ellos sigan haciendo, celebrando sus ídolos, nosotros somos cristianos. No, es que de ahí nos sacó el Señor. Y eso que pasa en la ciudad significa que nuestra ciudad está bajo una potestad demoníaca. Es una potestad demoníaca. Así dice la palabra. Un ídolo representa un demonio. Son potestades espirituales. Vamos a concluir en esta mañana. ¿Cuántos quieren irse a casa? A casa. Yo he creído que, voy a usar con todo respeto esta palabra, las personas, los inconversos, tienen sus dioses, y sus dioses son muy similares a los dioses paganos de todos los tiempos. Los egipcios, los babilonios, los romanos, los griegos, etcétera, etcétera. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque son dioses con formas de hombre, son dioses con formas
con imágenes con semejanza de hombre, semejanza de aves, cuadrúpedos y reptiles. Esos son los dioses del paganismo. Pero también hay dioses de los cristianos. Tengamos cuidado, porque podemos estar menospreciando o minimizando a Dios por pequeños dioses. No haga de su perrito un Dios. No haga de su perrito un Dios. Hay creyentes que se quedan en casa porque no quieren descuidar al perrito. El perrito es otro perrito más. Es un cuadrúpedo, nada más. No lo idolatre, porque eso está de moda ahorita. No idolatre a su perrito, porque Dios le va a hablar. Es un ídolo. No haga de los cuadrúpedos dioses. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Hay gente que está amando más a los animales que a su prójimo. Es idolatría. Tenga cuidado. Vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? ¿Cuántos aman al Señor? Amén.